Y pues ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Genial. Entonces, esta es la práctica que vamos a estudiar hoy. Se llama propiamente campo magnético, aunque el propósito principal es estudiar el campo magnético teniendo una espira cuadrada y un solenoide. Una espira cuadrada es simplemente un arrollado de cable en forma cuadrada y pues un solenoide, ya sabemos por teoría, que es pues un arrollado de cable que tiene cierta longitud y que normalmente su longitud es mucho más grande que su radio. Entonces, eso es importante porque vamos a ver que el radio no salía en la fórmula del solenoide ideal, porque también es una de las consideraciones que uno tiene. Aquí vamos a estudiar solenoide real, vamos a estudiar una espira cuadrada real. Entonces, vamos a tener que analizar ese tipo de comportamiento del campo magnético y lo que más me interesa es que se lleven la diferencia entre el mundo ideal y el mundo real. Porque al final de cuentas, cuando nos toque hacer algún trabajo en un laboratorio, en una medición, siempre vamos a tener los objetos reales. Entonces, los modelos reales siempre son tal vez lo más importante. Los ideales nos acercan a ese conocimiento. Entonces, si lo ven como los objetivos secundarios, es simplemente determinar el campo magnético en función de la distancia. Es una continuación de lo que vimos la vez pasada, donde era lo que preguntaba el compañero, qué relación tenía lo del imán y el campo magnético de la Tierra. Vamos a ver que su relación siempre depende del inverso a la distancia. Y aquí vamos a ver que es igual, o sea, que se mantiene, porque si no, lo que hicimos en el laboratorio 1 no tendría sentido. Entonces, voy a hacer unos dibujos aquí en Paint. Bienvenidos a Dibujando con John. Entonces, más que ver mis dibujos, se trata de adivinarlos, porque no van a ser dibujos muy bonitos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, un solenoide lo voy a dibujar así, digamos, un arrollado de cable, donde principalmente nos interesa que es más largo de lo que es en radio. ¿Okay? Ahora imagínense que a este solenoide yo le hago un corte, como por ejemplo le hago un corte aquí, le hago un corte ahí y lo visualizo desde arriba. Pues se puso pestañas este ojo. Okay, y lo visualizo desde arriba. Si lo visualizo desde arriba, yo lo que voy a ver es haciéndole el corte, ¿verdad? Como si cortara un baguette a la mitad. Y lo que yo veo sería como estos que son cables, estos cables, ¿verdad? Que va por abajo y se une con esto como en forma circular, y este se une con esto como en forma circular, ¿verdad? Y este con este, y así se forma como todo el arrollado. Entonces aquí, como lo estoy viendo desde arriba y le hice ese corte, yo solo voy a ver pues los cables donde salen y los cables donde entran, algo como si solo hubiera media dona, así. Entonces aquí entra una corriente y aquí sale. Y si lo veo desde arriba, ¿verdad? Obviamente el cable no lo corté, ¿verdad? Es solo para poder visualizarlo. Pero si lo veo desde arriba se ve como así, donde por un lado voy a tener un punto que representa que la corriente viene saliendo hacia ustedes y este lado voy a tener X, que significa que la corriente va entrando a la pantalla. ¿Ok? Entonces, imagínense que ese es el solenoide, visto desde arriba, el arrollado de cable. Si se acuerdan de lo que se vio en el capítulo 2 de teoría, que era la ley de Ampère, nos damos cuenta que alrededor de los cables se formaban como una especie de círculos que eran pues círculos de campo magnético. ¿Okay? Si ustedes encuentran con la regla de la mano derecha, se dan cuenta que el campo magnético gira en esta dirección, ¿verdad? Y el de este pues giraría en esta dirección. Entonces ahora, si veo la flecha justo dentro del solenoide, aquí de ese círculo que hice, este apuntaría hacia allá, ¿cierto? Justo ahí, apunta hacia allá. Y si veo este otro círculo generado por este otro lado del cable, apuntaría hacia allá. Apuntan hacia el mismo lado dentro del solenoide. Si empiezo a sumar cada uno de los pequeños círculos que hace cada uno de los cables, empiezo a tener campo magnético que va todo en esta dirección. ¿Ok? Entonces,
Cuando planteamos el solenoide ideal en clase, en teoría, nosotros decíamos, ok, el campo magnético dentro del solenoide es siempre en una misma dirección, es decir, al final el campo magnético, si sumo todas esas pequeñas flechas, me da una gran flecha aquí adentro, voy a dibujarla aquí adentro mejor. Y decíamos que entonces, cuando era ideal, de aquí para adentro, o sea, toda esta zona, el campo magnético era constante y valía mu sub 0 i por n entre L, donde L era el largo del solenoide, n es el número de vueltas y es la corriente que pasa por el solenoide. Y al final mu sub 0 es pues la constante permeabilidad. Entonces nosotros habíamos dicho eso. Pero si ustedes se dan cuenta ahora, haciendo un análisis real del solenoide, ya no ideal, ya no solo esa suposición de que adentro hay campo y afuera no hay nada. En la vida real, vean que estos, y pues aquí hay unas flechitas, es decir, aquí hay un campo magnético para acá, solo que es menos intenso porque aquí solo estoy con una flechita y no aquí como con 15 que se suma de todos los círculos que hay, ¿verdad? Entonces aquí afuera el campo es menos intenso y si yo viera estas líneas de campo, hacen este mismo movimiento que hacen en cualquier fuente de campo magnético, como vimos en la práctica pasada, un imán o el planeta Tierra, y siempre irían del norte al sur. ¿Ok? Entonces, en el real, esto no se cumple. ¿Por qué? Porque afuera tenemos campo magnético y luego, si lo pensamos de cierta manera, intentando imaginarlo, y pues justo aquí en el borde, digamos, justo aquí en el borde, digamos, justo aquí en el borde solo se suma esta flecha con esta flecha, por decirlo así, la de este círculo con este círculo. Es un caso hipotético, ¿verdad? Una exageración. Pero ¿qué pasa aquí en el puro centro del solenoide? Que se suma el círculo grande de este, más el círculo grande de este, más los círculos alrededor de todos estos. Entonces, aquí en el centro del solenoide, como que hay muchas más flechas o vectores de campo magnético que los hay en el borde. Entonces, eso significa que dentro de un solenoide real, el campo magnético no es constante. De hecho, más cerca al centro del solenoide, el campo magnético se vuelve más esto. Pero en estas zonas de los, como por decirlo así, lejos del puro centro, el campo magnético disminuye porque no es el mismo aporte de todos los cables en este punto que en el punto del centro. En el punto del centro aportan más. Entonces, esa es la primera gran diferencia que vemos entre uno ideal y uno real. El ideal solo es constante adentro, como si tuviéramos un flujo de agua dentro del solenoide y solo en una dirección y listo. Mientras que en el solenoide real tenemos como diferentes flujos que más o menos todos apuntan hacia el mismo lado y eso genera como efecto que solo en el centro tengamos una intensidad máxima y lejos del centro pues tengamos menos intensidad de campo magnético. Esa es la primera gran diferencia. Si quisiéramos hacer unos dibujos como para poder recordar mejor, hay un, vamos a ver, voy a dibujar dos aquí. Voy a hacer solo poquitos alambres. Y este sería los alambres ideales. Entonces, una vez más, cada uno de estos tiene pues pequeños círculos alrededor, ¿verdad? Y las flechas pues casi que todas apuntarían hacia arriba en algún punto, un poco pues cruzado, ¿verdad? Por todos los efectos. Y afuera pues tendríamos también líneas de campo. Este sería el real. Este en cambio sería el ideal y el ideal es nada más así. Como que nada más existe un campo muy constante adentro en una sola dirección y afuera no hay nada. Y esta fórmula que vimos en la teoría es únicamente para el ideal. ¿Ok? Entonces, pregunta el millón. Entonces, si esa es la fórmula para uno ideal, ¿cuál es la fórmula para uno real? Bueno, si uno hace ese análisis matemático, lo puede lograr con Biot-Savart, por ejemplo, va a llegar a este resultado.
que es un análisis un poco largo, de hecho, como página y media. Yo lo tengo ahí en el libro, en el cuaderno de teoría, pero solo lo mostraba cuando eran clases presenciales. Aquí pues virtual no interesa tanto ese análisis, ustedes lo pueden obviar por esta vez. Esta sería la fórmula que genera solo una espira dentro del solenoide. Y vean que trae el nu sub 0 igual, con un 2 abajo, digamos, ese es 2pi por 10 a menos 7 es eso. Vean que tiene la corriente que era igual a la fórmula ideal. Voy a poner la fórmula ideal aquí. Y vean que ahora es diferente. O sea, esta parte es la que varió. Ah, no, encerré el ahí. Esta es la parte que varió. Ahora no depende de solamente el largo del solenoide, o sea, no podemos despreciar el radio con el que hago ese arrollado. ¿Por qué no lo puedo despreciar? Porque ya vamos a ver que el solenoide que se utilizó en esta práctica no es tan largo y su radio sí es muy grande. Entonces, por eso no se cumple tanto esta idealidad. Lo segundo es ver que este R es el radio. Entonces, está implícito el radio y luego aparece este Z. ¿Qué es este Z? Y también otra vez el radio. Ok, ese Z viene a ser el eje por el cual cruza por dentro del solenoide. Aquí. Vean, este dibujo es exactamente el mismo dibujo que estaba intentando hacer. Nada más que aquí está como de lado. Es decir, aquí se junta el alambre cable, pasa por debajo al otro, de este pasa a este otro. En fin, o sea, aquí le hicieron un corte como al baguette, le hicieron un corte, pero desde arriba hacia abajo y lo estamos viendo como de lado. Este eje, que es el eje que pasa por el puro centro del solenoide, es ese eje Z. ¿Okay? Este es el eje Z. Y Z igual 0 debería ser el punto justo en el centro del solenoide. ¿Okay? Esta fórmula que viene segunda es exactamente esta misma fórmula, pero esta es ya tomando las n vueltas del alambre. Es decir, aquí está el n, ¿lo ven? Solo se multiplicó toda la misma ecuación por n. Entonces esta es la fórmula ya verdadera de todo el solenoide. Esta era una que salió por ley de Biot-Savart, les dije, ese análisis matemático, uno llega a eso, y si luego lo multiplica por n vueltas, pues llegaría a este otro análisis. Esta fórmula y esta fórmula son exactamente la misma, solo que esta fórmula, este r al cuadrado y esta referencia sobre ese eje, la cambiaron a coordenadas polares para poner estos cosenos de aquí, que serían estos ángulos que hay de aquí. O sea, esta fórmula y esta fórmula son lo mismo, solo que a veces es más sencillo trabajar con esta. Y de hecho, vean qué curioso, porque si yo llego y pongo este punto P justo en el centro, tendríamos los dos ángulos muy parecidos. Vamos a ver, este ángulo se mediría de este lado hasta acá y este ángulo se mediría de este lado hacia acá. Entonces, si llegáramos a estar en ese punto prohibido ahí, en ese puro centro, es todo este término por el juego de los ángulos, que vean que son como complementarios. Todo esto me llegaría a valer 1. De una manera sencilla. Si quieren, hacen el análisis de los ángulos, pero pues necesitamos saber qué tan largo es, necesitamos un poco más de medidas, pero les digo que si estamos aquí en el centro, esto se vuelve 1. Y vean qué es esto que está aquí. Bueno, esto se vuelve, de hecho, me parece que no se vuelve 1, no, se vuelve 2. Ya, casi la pifeo, se vuelve 2. Y vean que 2 por esto de aquí, ¿esto qué es? La misma fórmula de un solenoide ideal. Lo ven, en el puro centro es donde se cumple esa idealidad, pero cuando tomamos los ejercicios en física teórica, pues no nos complicamos tanto porque vean qué complicada es esta ecuación, digamos, de manejar con ángulos y demás. Nos basta con hacer un análisis pues más trivial, pero en la vida real pues hay no se comporta totalmente constante adentro, eso es lo que importa, que al final no es constante adentro en la vida real. Y eso es lo que vamos a demostrar en este laboratorio.
que dependiendo donde yo mida, e incluso midiendo fuera del solenoide, voy a seguir teniendo campo magnético. Y también quiero que noten que al final, vean, este Z está elevado a la 2, pero hay un 3 medios. Si ustedes se dan cuenta y hacen esto, al final, este Z es elevado aproximadamente a la 1. Despreciemos R, que R sea despreciable con respecto a Z, y vean, al final le sería Z a la 2 a la 3 sobre 2, es decir, da como Z. Entonces va a volver esa misma relación del inverso de la distancia, una vez más. La misma que estábamos probando en el laboratorio anterior. Nada más que ahora para el solenoide. Entonces, esta fórmula ya está la misma, como les dije. Nada más que esta es en otro tipo de coordenadas. Y este es la que vamos a utilizar en el laboratorio. ¿Okay? Esta, ¿por qué? Porque yo en el laboratorio voy a medir la distancia. Entonces necesito, para poder compararla con algo, de que aquí esté la distancia. ¿Y por qué esta no? Porque aquí no está la distancia tan explícita, ¿verdad? Está escondida ahí entre los cosenos, este L y demás. ¿Ok? Eso es lo primero. Este laboratorio, cuando se hacía presencial, uno medía con el sensor de campo magnético, lo alejaba del solenoide y tomaba diferentes medidas, el software le hacía la gráfica. Luego había otra etapa donde uno pues dejaba caer limaduras de hierro sobre un solenoide y podía visualizar esas líneas de campo. Las mismas líneas que yo siempre dibujo, las clásicas, las de, digamos, este es el solenoide, se dibujan estas líneas si yo pongo limaduras de hierro. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que vimos en el laboratorio pasado, todo esto es como pequeños vectores de campo magnético, y si yo ponía la brújula en alguna de ellas, la brújula se alineaba completamente con ese campo magnético. Lo mismo pasa con las limaduras de hierro. Las limaduras de hierro pensemos que son como unas mini, muy pequeños imanes, que lo que hacen es que se alinean con las líneas de campo. Entonces uno podía visualizar de manera indirecta las líneas de campo, porque al final nunca las ve uno, ¿verdad? Las líneas de campo son invisibles, pero uno vería las limaduras de hierro alineadas, lo que demostraría que esas líneas de campo magnético que están ahí. Algo como esto. Vamos a ver. Ya les muestro, ya les muestro. Ok, entonces aquí estamos viendo un video. Ahí rápido que encontré en YouTube. Ay, que no he podido borrar eso. Ahí. Entonces, él le pone ahí limaduras de hierro, que al final es hierro en polvo prácticamente. Y vean el solenoide un poquito. Iba a decir que era como que le hacía falta, como. No, iba a decir una palabrota, pero me arrepentí. Está muy hechizo, voy a decirlo. No, voy a decir que es el solenoide menos bonito que he visto. Pero lo que quiero que vean es cómo las limaduras de hierro se terminan alineando. Ahí. ¿Lo ven? Él solamente hizo rollados de cable y cuando soltó las limaduras de hierro le hizo pasar corriente eléctrica al cable y las limaduras de hierro, vean que tomaron la tan estudiada forma que da vueltas así. ¿Okay? Este era el experimento, uno de los más chivas que se hacía presenciales. No tanto por una parte científica, sino porque era muy visual. Entonces eso pues es interesante al menos poderlo ver en un video. Ahí. Bueno, solenoide, eso sería tu gran trabajo por hoy. Voy a quitarlo porque sos bien feito. Entonces, vamos a continuar. Ok, entonces ese comportamiento que decaiga con la distancia es lo que vimos que era el objetivo principal del laboratorio. Entonces eso es lo que queremos demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Ok, suave un momento. Lo vamos a demostrar viendo el experimento real. Este laboratorio no vamos a usar simuladores, vamos a simplemente analizar los datos. Pero para poder analizar los datos vamos a conocer el equipo, vamos a ver qué
cuál era el trabajo de cada parte del equipo en la medición de experimento. Vamos a ver el experimento y luego voy a mostrarles dónde están los datos que tienen que analizar. O sea, es como si ustedes estuvieran ahí viéndolo y luego les dieron los datos. ¿Ok? Entonces, este es todo el equipo que se va a necesitar para poder medir el campo magnético. Vamos a necesitar una computadora, vamos a necesitar la interfaz universal de Pasco, que lo que hace es un equipo que conecta todos los sensores que trae Pasco, ¿verdad? Que es una marca, con la computadora. Esa interfaz es como, parece como un cuadrito, ahí como un horno de esos para tostar pan, pero tiene un montón de, pues, pines y conectores para poder conectar distintos sensores, sensores de temperatura, sensores de campo magnético, sensores de pH, sensores de tensión eléctrica, sensores de corriente, sensores de luz, sensores de movimiento, en fin. Creo que si alguno ha utilizado o llevó a alguno de los laboratorios de física en presencial, sabrá de cuál interfaz le estoy hablando. Luego, pues es importante saber que la interfaz funciona con un software, que es un software propio de la marca Pasco, ¿verdad? Y es el que es, pues al final es el que procesa los datos, los grafica y nos permite activar pues el sensor o hacer los ajustes necesarios para poder obtener los datos correctos. Luego vamos a tener el solenoide de poca longitud. ¿Qué es el solenoide de poca longitud? Vamos a ver si sale por aquí. No, no sale por aquí. Es simplemente un arrollado de cable. Ahorita lo vemos en el video. Simplemente un arrollado de cable, pero el hecho de que sea de poca longitud es para que pues sea más fácil ver ese efecto no ideal. ¿Ok? Porque vamos a ver que hay varias cosas dentro del laboratorio que van a generar que los datos no sean tan perfectos como deberían ser. Luego tenemos una espira cuadrada, que es simplemente un arrollado de cable en forma cuadrada. Vamos a tener una fuente de corriente directa, que es la que nos va a administrar la corriente al solenoide. Y luego estos estos dos elementos, el convertidor lineal y el sensor de movimiento rotacional, son los que me permiten tener una medida de la posición en la que tengo el sensor de campo magnético. Y cuando yo lo desplazo, estos dos elementos son los que se encargan de poder mover el sensor sobre un riel y a la vez el software va sabiendo en qué posición del riel estamos. En Z igual 0, en Z igual 1, en Z igual 2, en Z igual 3. En fin, esa es la función de esos dos elementos. Luego está el sensor de campo magnético. Ok, suave. Voy a ver estos dos que no los mostré. Estos dos son estos dos elementos de aquí. Este es el sensor de movimiento rotacional y este es el convertidor lineal. Lo que pasa es que este riel que está aquí, lo ven que tiene como dientitos aquí, este riel entra en esta parte del sensor, como así. Entonces lo que pasa es que puedo entonces este elemento moverlo sobre el riel y estos cables irían a la interfaz y me tienen una medida de cuál es la posición. ¿Ok? Es obviamente hay que calibrar los equipos para que él sepa que justo aquí es Z igual 0. Digamos, justo aquí él sepa que es Z igual 0. Y no sé, aquí es un límite máximo que son aproximadamente 40 centímetros. Entonces Z igual 0,4 metros. Más o menos. Ahorita lo vemos en acción. Ahorita es que se lo intenten imaginar un poco. Este es el digitalizador de señales, que era la interfaz de Pasco. Vean, tiene varios conectores. Aquí uno conecta un sensor, aquí conecta otro, aquí conecta otro si uno quiere. Y aquí hay otros tipos de conectores para otros tipos de sensores. Por ejemplo, el sensor de movimiento, que sería este con este combinado. Estos dos cables irían aquí y aquí. Luego, este es el otro equipo que íbamos a analizar, que se llama el sensor de campo magnético con soporte rango 10X. Ese sensor es este equipo que hay aquí, pues equipo con este palito así estirado, ¿verdad? La realidad de este equipo es que el dispositivo o el chip que se encarga de tomar el campo magnético se encuentra justamente aquí en la punta del sensor. Es como un cuadrito. ¿Cómo funciona ese cuadrito? Por efecto Hall. El efecto Hall era un efecto que no se ve en la teoría, se quedó fuera de la materia, pero es el último
efecto del capítulo 1. Les cuento, es nada más un efecto que para ciertos materiales, si tiene cierto campo magnético incidiendo, como por acá, digamos, hay un campo magnético en esta dirección, él va a generar una corriente eléctrica y eso es un sensor al final. Algo que puedo, bueno, en realidad eso se llama un transductor, pero el transductor es como una pequeña parte de todo el sensor. Ese se va a encargar de convertir la variable física, que sería campo magnético, en corriente eléctrica. Y al ponerla en corriente eléctrica, ya la interfaz de Pasco puede interpretar esas cantidades de corriente que vienen desde el sensor y pues decir, ok, esta cantidad de corriente corresponde a tanto campo magnético. Así es como funciona. Este sensor se vendría y se conectaría aquí. ¿Okay? Entonces lo ven, hay unos conectores para un tipo de sensores y otros conectores para otro tipo de sensores. ¿Qué botones tiene él aquí? Bueno, él tiene normalmente uno que se llama radial y axial, que es que él tiene dos sensores. Tiene uno aquí en la pura frente y tiene otro aquí como de lado. Entonces, si uno lo pone en axial, significa que él mide con el que reciba de este lado. Y si lo pones en radial, él mide con el que viene un campo magnético que pueda venir de este lado. De hecho, eso se utilizaba para poder medir el campo magnético de la Tierra, el componente horizontal y el componente vertical. En la práctica, cuando se hacía en presencial. Pero eso es lo que funciona, ese botón. Solo elegir cuál de los dos sensores utilizar. De hecho, hay modelos de este mismo sensor que no traen esto y solo traen un sensor al frente, que son como menos, digamos, más baratos. Luego, ¿qué otro botón trae aquí? Luego aquí trae un botón súper importante que se llama Tare. Alguien aquí ha utilizado una tana. O sea, para como cuando alguien va a cocinar, que dice, ok, hay que utilizar, no sé, medio gramo de nueces. Entonces uno pone, no sé, uno pone una vasija, digamos, para medir, porque no va a echar las nueces ahí a lo tonto, ¿verdad? Se le riegan. Uno pone la vasija y entonces el medidor dice, ok, la vasija pesa, no sé, 20 gramos, por decir un número. Entonces ellos también suelen traer un botón de tare, que si usted lo aprieta, él dice, ok, no hay 20 gramos, sino hay 0 gramos. ¿Qué hizo el botón de tare? Marcar una nueva referencia. Entonces, lo que él esté midiendo en ese momento, lo tira a una referencia de 0. ¿Para qué? Para que cuando yo eche las nueces aquí, él realmente solo tenga el peso de las nueces, sino el peso de la vasija o del el tarro que estoy utilizando. Lo mismo pasa con el campo magnético. Yo le puedo dar tare para que todos los campos magnéticos que él esté sintiendo en ese momento, recuerden, las luces hacen campos magnéticos, la computadora, los celulares, todo, entonces un montón de ruido. Si yo le doy tar en ese momento, todo ese ruido magnético, él dice, ok, no existe y mi referencia empieza desde ese nivel en adelante. ¿Qué pasa si yo le di tare 0 gramos y quito la vasija? Y él va a medir menos 20 gramos, porque va a decir, mi referencia más bien perdió. Entonces, lo mismo pasa con el campo magnético. Entonces, eso nos va a servir para plantear la referencia como total, ¿ok? Necesitamos, si pudiéramos apagar todos los campos magnéticos y apretar tare, entonces el medidor estaría ajustado para que mida a partir de 0 teslas verdaderos, porque apagamos todo el ruido, digamos. ¿Ok? Ahora pregunta para ustedes, ¿es posible apagar todo el ruido magnético? Sí, profe, a lo que entiendo lo han intentado, pero aún no lo consiguen. Es muy difícil, exacto, por lo mismo, porque incluso la luz que nos ilumina en un salón, de cierta manera genera un ruido magnético. Los cables de corriente que van pasando por las paredes llevan electricidad, por lo tanto, tienen campos magnéticos, por lo tanto, también generan ruidos. Entonces, el botón de tare viene a ser esta solución de que, bueno, si hay ruidos, voy a evitar medirlos haciendo tare cuando está el ruido activado y pues empiezo a medir sobre el nivel del ruido. Eso incluiría incluso el campo magnético de la Tierra, lo obviaría porque él lo está sintiendo el sensor y lo obviaría. Entonces, esa es una ventaja del tare. ¿Qué pasa si yo quisiera medir el valor absoluto de ese campo magnético, incluyendo todos los ruidos? Bueno, necesito darle tare cuando tengamos un espacio de 0 campo magnético.
pero como dijo el compañero, eso es muy difícil de obtener porque no podemos apagar todo a nuestro alrededor, ¿verdad? Sería muy difícil hasta apagar las ondas de radio. Sin embargo, el ser humano, como es tan inteligente el bichillo siempre sale adelante, se le ocurrió crear esto que se llama la recámara de anulación de campos. Y ahí miren qué es este cilindro. Se llama Zero Gauss Chamber, cámara de anulación de campos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que justo dentro de esta cámara, o sea, aquí adentro, hay 0 teslas. 0 teslas absolutas. O sea, ahí no hay un campo magnético. Eso es lo que me dicen. Entonces, si yo quisiera medir, o mejor dicho, ajustar mi sensor de campo magnético a que sea muy perfecto y mida a partir de 0 teslas, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que venir, introducir esta cámara aquí, o más bien introducir este palo en la cámara. Quedaría como así, ¿verdad? ¿Verdad? Y darle tare. Como le di tare dentro de la cámara, el sensor ya dijo, ok, ya sé cuánto es el cero absoluto del campo magnético. Y ahora sí, cuando le quito, ¿verdad? Porque necesito medir, entonces le quito la cámara, ya el sensor va a medir todos los campos magnéticos que tenga a su alrededor. Si yo le doy tare en el aire, él va a eliminar todo ese ruido y lo va a poner como su referencia. Pero ¿qué pasa si yo quisiera medir ese ruido? ¿Cómo hago? Tengo que meterlo en la cámara anuladora de campos, darle tare y quitar la cámara. ¿Ok? Entonces, para eso es este otro equipo que está aquí, que ahorita lo vemos en acción. Nos falta revisar un último botón. ¿Qué significa esto que dice rango 10X? ¿Okay? Este último que está aquí es una perilla que tiene 3 niveles. Tiene un X, 10X o 100X. Esto lo que quiere decir es que por dentro de esto hay un amplificador de esa corriente. ¿Se acuerdan que si había un campo magnético, generaba una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica iba aquí y él la interpretaba como los teslas o gauss que esté midiendo? ¿Qué pasa si ese campo magnético es muy pequeño? Que esa corriente va a ser muy pequeña. Y al ser muy pequeña, es muy susceptible al ruido eléctrico. Es decir, a que igual el campo magnético nos induzca, a que pase algo raro en la computadora y entonces le cueste leer eso porque son niveles muy bajos, hasta posible que la interfaz necesite, para poder hacer esa conversión de corriente a teslas, necesita a la vez pues un poquito más de corriente, o sea, tiene un rango mínimo de medición. Bueno, si yo lo pongo en 100X, él digamos midió en 10X y era muy pequeño el campo magnético, entonces no midió nada. Pero yo lo pongo en 100X y le ajusto al equipo que está en 100X, entonces esa corriente ya no va a ser 10 veces aumentada, sino va a ser 100 veces aumentada. Eso es lo que significa. Entonces, si esa corriente la hago más grande, el sensor ya la puede interpretar. Y luego, si yo le dije al sensor, mira, es que vas a sentir tal corriente, pero te la estoy poniendo en 100X, es para que logre hacer la conversión correcta a, pues, el valor que es real, ¿verdad? Porque si no le digo que es a 100X, él va a seguir interpretando que es 10X y no va a decir, no hay 5 teslas, sino hay 50 teslas. Y sería equivocado, ¿verdad? Porque el dato correcto sería este. Entonces ese es el último botón del sensor de campo. Muchos sensores de temperatura, de pH, de resistencia, de... ¿Qué otra cosa muy pequeña? Incluso hasta sensores de... no sé, de flujo, de algún... O por ejemplo, alguno de estos sensores químicos que quieren saber cuánto hay de tal elemento, no sé, cuánto cobre hay. Entonces, muchas veces todos los sensores generan una corriente muy baja. Muchos traen esta opción para así poder medir valores cada vez más pequeños. ¿Okay? Eso es lo que hace eso. Y revisando el equipo, vamos a ver qué me falta revisar. La cámara es lo último que vimos, el sensor de campo magnético, luego un sensor de voltaje, que en realidad no me gusta que diga voltaje, voy a tacharlo aquí. Tensión eléctrica. Es para poder medir la corriente que entra en el solenoide, que eso es importante también, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a saber cuánta corriente le pongo?
¿Realmente le creo al equipo que hace la fuente o necesito medirlo? Bueno, la respuesta es siempre que medirlo. O sea, no, nunca uno se puede quedar con que apretó los botones de la fuente y la fuente dice que está dando 2 amperes. Yo no me puedo quedar con ese dato. Siempre, como todo experimentalista, tengo que ir a medir y asegurarme que son 2 amperes. Puede ser que el equipo diga que son 2 amperes y yo lo mido y son 1.9. Entonces eso es muy importante cuando uno experimenta. Incluso siempre hay que medir todos los equipos, todo lo que los equipos eléctricos nos dan, porque no todos son ciertos. Y los equipos de medición, como un multímetro calibrado, un osciloscopio calibrado, al estar calibrados, nos están dando el dato real. Muchas veces las pantallitas que tienen los equipos no están calibradas, simplemente es algo que se aproxima mucho. Y para experimentar, yo no puedo quedarme con el se aproxima mucho, necesito tener un dato real. Entonces, por eso aquí hay un sensor de eso. Y luego hay una placa de soporte para el solenoide que es simplemente una caja. ¿Okay? Entonces ya vimos un montón de equipo, ya los dejé ahí todos picados de que demasiado equipo extraño ahí. Entonces vamos a verlo en acción. Entonces, lo que el equipo armado se ve así. Vamos a descubrir cada una de las partes. Vean, aquí está el solenoide. Vean lo que es un radio. Vean el tamaño del radio. Y vean el tamaño de su longitud. O sea, realmente no se cumple esto. No se cumple que el largo sea mucho más grande que el hebro. Entonces eso va a hacernos que nos refleje más efectos reales. Luego tenemos aquí la fuente de tensión eléctrica, que es la que, si ven estos cables, van conectados al solenoide. Son los que entregan la corriente al solenoide. Aquí está la interfaz de Pasco. Vean que se ve un poquito diferente que la imagen del otro lado. Es por el modelo, ¿verdad? Diferentes modelos, pues diferente se ve el equipo, pero vean que tiene lo mismo. Tiene estos 2 conectores, tiene estos otros 2 conectores, que vean que aquí está conectado el de campo magnético, que es el que viene aquí. Da la vuelta como por detrás. Y aquí está conectado el sensor de movimiento. Este conector es como un conector doble. Y esto va al sensor de rotación que está aquí. Y vean el riel. ¿Qué es lo que va a suceder en este experimento? El coordinador va a medir el campo magnético dentro del solenoide. ¿Se acuerdan? Que les dije que el sensor de campo está justo en la punta de esto. Entonces, si esto es como así, el sensor de campo está aquí, que es aproximadamente Z igual 0. ¿Lo ven? Porque llega hasta aquí, ¿verdad? El sensor no está aquí, está aquí. Y pongo aproximado Z igual 0 porque ese fue el primer error en la medición de este experimento. No llevaron el sensor hasta el puro centro. Entonces ese Z igual 0 está medio corrido ahí. Pero ¿cómo sabemos que está corrido? Por las explicaciones que ya les di. Entonces todo eso tiene que aparecer en análisis de resultados cuando los resultados no sean tan lindos como uno espera. Porque pues así va a ser. ¿Okay? Entonces por eso les estoy explicando las razones de aquí no hay error humano de medición, aquí no hay cosas raras que pasaron y no sabemos qué es, sino que estamos determinando qué es lo que influyó en los daños de la medición. Entonces, esa es la primera, que el Z no está totalmente en Z igual 0. Ese es el primer caso. Y pues esa es la configuración del laboratorio. Ahora, ¿cómo se midió? Bueno, en este link vamos a ver un video, que es simplemente un video ahí como montado donde esto que ven al fondo es la interfaz de Pasco, o sea, es el software. Y el software pues tiene un montón de opciones, no lo van a conocer porque solo está en el laboratorio. Pero sí es importante que sepan que el software puede graficar. En este caso, vean que él está graficando. Aquí dice intensidad de campo magnético 1x en T. ¿Lo ven? En teslas. Y aquí él está graficando posición en metros. Entonces lo que queremos es ver cómo se comporta ese campo magnético sobre ese eje Z, que es el que atravesaba el solenoide, con respecto a la distancia Z. Entonces, si yo le doy play, vean lo que él va a hacer. El primero va a apretar Tare, va a quitar luego la cámara anuladora de campos y luego va a empezar a medir. Vean donde aprieta Tare, Tare, ya quita la cámara y ya puede empezar a medir. Y voilà.
obtuvo la gráfica. Que vean qué comportamiento tiene. El mismo que hemos estado esperando, que es proporcional al inverso de la distancia. Ese es el comportamiento que estamos viendo. Aquí no es ningún comportamiento exponencial, ni es ninguna de esas mentiras, ¿verdad? O sea, es inverso a la distancia. ¿Que se parece mucho a un comportamiento exponencial? Sí, pero no lo es, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos que no es exponencial? Porque ya vimos la fórmula teórica y vimos que dependía del inverso de la distancia, no del exponencial de la distancia. ¿Ok? Vamos de nuevo, veámoslo de nuevo. Voy a ver si le puedo subir un poco a esta. No, ya está en 720. Ahí, de nuevo, presiona Tare, quita la cámara anuladora de campos, aparecen los datos y donde desplaza el sensor toma dato por posición, que sería cada una de estas posiciones. Y vamos a ver. Ahí. Ven, cada uno de estos puntos son los puntos que el sensor dijo, ok, a esta distancia voy a tomar un dato, a esta distancia voy a tomar otro dato, a esta distancia voy a tomar otro dato. Ok, y así obtuvo él todos los datos. ¿Lo ven? Es este comportamiento. Ahora. Ok, ahora. ¿Qué hacemos al ver eso? Ok, lo que vamos a hacer es estudiar esos datos que acabamos de visualizar y los vamos a estudiar en este drive. Si yo le doy clic ahí, vendrán un drive donde vienen los dos Excel, el solenoide y la espiral cuadrada. Si yo abro el de solenoide, que es el experimento que estamos viendo, voy a tener esta gran tabla que tiene tiempo, ángulo, vector velocidad, aceleración, posición, vector velocidad, creo que este era vector velocidad angular, ajá, aceleración angular, ángulo, y este es posición, velocidad lineal y aceleración lineal. Y luego viene intensidad de campo magnético 1x, intensidad de campo magnético 10x, intensidad de campo magnético 100x. Toda esta tabla son los datos que se exportaron desde el software. Pero de todos estos datos, ¿cuáles son los que me interesan? Ok, eso es importante. El software exporta un montón de varas, pero ¿cuál es la importante? Bueno, la importante es la posición y la intensidad de campo magnético. ¿Cuál? ¿El 1x, 10x o 100x? ¿Cuál deberíamos usar? El de 10x. No, el de 10x no. Quedan dos respuestas, 1x y 100x. 100x. No, respuesta negativa. La respuesta correcta era 1x. ¿Por qué hay que usar 1x? Porque si ustedes ven el video, él está graficando aquí en 1x. Eso es porque él seleccionó 1x. El software exporta todos los datos. Entonces él exporta incluso qué hubiera pasado si lo hubiéramos puesto, si en realidad hubiéramos medido con 10x o con 100x. Entonces, él, depende de lo que uno ajustó, uno tiene que escoger esa columna, porque esa es la que midió. Si yo medí en 1x y escojo la 10x, vean que voy a obtener 10 veces menos, porque el software va a creer que le amplificamos la corriente 10 veces, y entonces para hacer la corrección, dividió el campo magnético entre 10. Pero como él usó 1x, hay que mantenerse en 1x. Entonces, al final, la columna importante era esta y esta. ¿Qué pasa con todos los demás datos? Los puedo borrar, no me interesan. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con el experimento, nada más que el software los exporta. Entonces es lo mismo que se trata de uno de los objetivos del laboratorio, es aprender a procesar datos. Luego, vean que aquí viene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, estos datos que son muy cercanos a 0, luego viene 0, 0, 0, y luego otros datos cercanos a 0, suave, suave, suave un toque. Estoy midiendo la que, así es esta. Estaba midiendo la que no era, estaba viendo la aceleración. Entonces esta posición, vean, 0, 0, 0. Luego un número que es muy cercano a 0, ¿verdad? Porque es 3 por 10 a la menos 5. Y muy cercanos a 0. Y ya aquí se empiezan a mover los datos, ¿lo ven? Aquí seguía siendo muy cercano a 0. Y aquí ya no. Y aquí ya empieza a subir y ya empieza a subir. Y si se dan cuenta, llega hasta aproximadamente 40 centímetros, que es lo que les dije aquí. Hasta aquí llega. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos son los únicos datos que son válidos de todos estos que se exportaron. Y puedo coger alguno de esos como 0. Eso quiere decir que también los únicos datos válidos serían estos de aquí, aproximadamente.
hasta como por aquí. E incluso vean que hay datos en que la posición, hay dato de posición, pero no hay dato de campo magnético. ¿Por qué sucede esto? Bueno, eso sucede más que todo por cómo funciona el equipo. Cada equipo tiene un tiempo de muestreo. Eso quiere decir que hay un tiempo mínimo en el cual él dice, voy a tomar un dato, voy a tomar un dato, voy a tomar un dato, me espera el tiempo mínimo, voy a tomar otro dato, me espera el tiempo mínimo, voy a tomar otro dato. Y lo que pasa es que el tiempo mínimo de la posición es mucho más pequeño que el tiempo mínimo del sensor de campo. Entonces el sensor de campo no le pudo seguir el ritmo al de posición. Entonces los únicos datos que son válidos es el que es unido a esa cantidad de campo magnético. Que de hecho esos únicos puntos válidos son exactamente estos únicos puntos de aquí. ¿Lo ven? Entonces, resumiendo, hay que limpiar esta tabla, sacar los datos que de verdad son valiosos, ya les expliqué cuáles y el por qué son valiosos, ¿verdad? Y pues hacen la gráfica. Si hacen la gráfica, les debería quedar exactamente esta misma gráfica, porque son los datos. Entonces, eso es lo que hay que hacer con esos datos, conseguir esta misma gráfica, una vez después de que uno limpió los datos. Ya cuando uno obtuvo esa gráfica, vean que no hay que simular, no hay que hacer nada, ya con eso, tenemos la gráfica del comportamiento, sin tener que haberlo medido nosotros directamente, sino pues observamos y analizamos. Y esa es la parte A. Aquí pues se muestra el procedimiento de cómo se armó, qué era lo que había que hacer. Vean esta imagen, está en blanco y negro porque es súper vieja. Y vean dónde estaban poniendo el sensor. ¡Ugh! Mal. Son cosas que hay que arreglar. Pero hey, no se puede ir a la U, entonces no se pueden corregir los datos. Por lo tanto, hay que aprender a analizar el error y crecer a través del error. ¿Ok? Igual. Luego, la parte B del experimento es hacer exactamente el mismo experimento, pero en vez de un solenoide, tenemos un arrollado cuadrado, una espira cuadrada. La espira cuadrada se ve así, ¿lo ven? Una base de plástico, que de hecho la hicieron con impresora 3D, y enrollaron el cable alrededor del cuadrado. ¿El cable es totalmente cuadrado? No, obviamente no, tiene unas curvitas aquí, pero se aproxima a la espira cuadrada que analizamos tanto en teoría. Entonces vale la pena estudiarla. La espira cuadrada, pues su fórmula es diferente a la del solenoide, ¿verdad? Su fórmula es esta. Pero vean que esta no depende de Z. ¿Dónde está Z? Bueno, Z está implícito en que es Z igual 0. Esta fórmula es para únicamente el puro centro de la espira cuadrada. Es decir, está la espira cuadrada, justo aquí es B. Entonces, cuando hagan un análisis matemático y saquen un porcentaje de error, solo van a igualarlo con el dato de Z igual 0. De hecho, ¿se acuerdan que hace un rato hice un análisis de que qué pasaba si ponía los cosenos a 0? Y salía esto de aquí, que se parece mucho a lo ideal. Si analizan el ejercicio con Biot-Savart en este punto, llegan a esta expresión. ¿Okay? De ahí sale esa expresión. Biot-Savart de los 4 lados en un mismo punto que es el centro, y pues llegan a esto. Y igual aquí, pues vean que aquí está su eje Z, de igual manera. ¿Okay? Entonces, el experimento es el mismo, nada más que ahora queremos ver cómo se comporta el campo magnético con respecto a la distancia en otro tipo de fuente de campo magnético, que ahora sería una espira cuadrada. También hay video. Uy, le damos clic. Y él va a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Tare, ¿verdad? Antes de medir para poder poner la referencia bonita. Y analizamos varias cosas. Primer error. Cosas que vemos en el error. Vean dónde llegó el sensor. ¿Es eso dentro de la espira? No. Entonces ya ahí tenemos un error por el Z. No se parece a Z igual 0. Luego, el eje es pasando por el puro centro de la espira. Y vean que hay una diferencia aquí de tamaño. Es decir, tampoco puede ser muy ideal. Entonces, todos esos temas, analizando la imagen, cómo hizo el montaje, conociendo cómo funciona el equipo y cómo funciona la teoría, podemos determinar que estuvo mal, que hay cosas que habían que corregir. Entonces, para que lo tomen en cuenta en su análisis de resultados. Ahora sí, volvamos al cine, a ver qué hace él.
Igual presiona Tare, quita la cámara, donde quita la cámara empieza a medir el campo magnético, ¿lo ven? Y cuando se mueven con la distancia, decae de igual manera. Vean que el comportamiento es otra vez el mismo comportamiento. ¿Lo ven? Otra vez. Cosas curiosas de este otro experimento. ¿Qué pasó aquí? Porque hay un campo negativo. Bueno, eso se debe o se puede deber, ¿verdad? Hasta que no haga un estudio no sabría, pero una razón muy posible de por qué es eso, es porque tal vez en esta parte del laboratorio, por alguna razón de ruido, ya sea de las computadoras, del celular, de las luminarias, de las ondas de radio, de las ondas de Wi-Fi, del Bluetooth, de lo que ustedes, todo lo que tiene campo magnético, genera que haya aquí, en esta zona tan atrás, un campo magnético de ruido que sea mayor al campo magnético de la espira y que vaya en esta dirección, cuando el campo magnético de la espira va en esta dirección. ¿Lo ven? Por eso se pasa al lado negativo. ¿Cómo pudimos haber corregido esto? Bueno, pudimos haber apagado nuestra fuente de campo magnético, pudimos haber apagado esto, que no tuviera ningún efecto, y apretamos Tare sin la cámara de campo. Entonces, todo ese ruido que está aquí lo vuelve la referencia. Entonces, no se va a dar cuenta. Y luego, enciendo esto y mido, y solo voy a medir esto de aquí. Temas de experimentar. Aquí, pues, esto se hizo así en un momento de carrera, ¿verdad? Cuando se empezó a hacer la virtualización y no se ha podido reparar. Tampoco sé si vale la pena repararlo, porque si el otro semestre ya volvemos, entonces, no sé, creo que no vale tanto la pena. Si nos dejaran ir a la U también, iríamos y lo arreglaríamos. Cosas, o lo arreglaría yo, no sé, o alguien más. Pero como somos unos expertise y vamos aprendiendo juntos, nos damos cuenta de qué se hizo mal sin ni siquiera haberlo hecho. ¿Okay? No es que estén, o sea, que el experimento estuvo del todo mal, ¿verdad? O sea, tampoco es que estamos estudiando algo malo, sino que estamos estudiando un ejemplo y ver sus errores. Vean que al final lo que más me interesa es entender este comportamiento. Que vean que fue el mismo comportamiento para el imán, para el planeta Tierra, para el solenoide y la espira cuadrada. O sea, es algo que es propio de los campos magnéticos. Eso es lo que me importa. Una vez más, terminan, se vienen a la columna de datos, espira cuadrada, y tienen otra vez todos los datos. Revisan en qué midió él, 1x, utilizamos la columna de 1x. Y con esto nos dimos cuenta que el campo magnético no era uniforme dentro del solenoide, sino que varía y que se comporta igual que cualquier otra fuente de campo magnético. Y con eso, pues, terminamos. Haciendo una revisión de los resultados es realizar la gráfica de campo magnético del solenoide en función de la distancia, explique la dependencia del campo magnético del solenoide con la distancia y determine si el solenoide utilizado se puede considerar real. Justifique su respuesta. Creo que ya quedó más que obvio que no se puede considerar ya. Y luego vienen unas mismas preguntas para el campo magnético de la espira cuadrada, nada más que aquí te dice analice la ecuación 2.4 para ver el campo magnético en el centro de la espira. Es decir, la ecuación que vimos hace un rato. Esta. Entonces, ¿con qué dato habría que comparar? Con el dato que es en z igual 0. Pero no este primero, así, ¿verdad? Sino se tienen que ir al que realmente esté dentro de las mediciones. Como por ejemplo, ya es válido, por ejemplo, este de aquí. Este aquí. Vean que todos estos son lo mismo, pero es el que promete más de todos estos resultados es este. Es el más cercano a las mediciones reales. Y eso sería toda la práctica de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, genial. Entonces, chicos, pues los dejo. Recuerden hacer el quiz, pongan terminado en el chat
y nos vemos la otra semana. Cualquier duda, pues me escriben. Muchas gracias. Profe, ¿se puede quedar un toque? Por Claro.